El café corría por su traje como si obedeciera un plan mejor que el suyo. Caía en diagonal, trazando una línea oscura sobre la solapa, dejando un rastro que hacía minutos había sido cálculo perfecto. La corbata ajustada, el pañuelo doblado, el calendario sincronizado hasta el minuto. En el ascensor del edificio, donde Archer Vance tenía tantas llaves que el guardia ya no le preguntaba el piso, el tiempo se detuvo por un segundo absurdo. Alguien cerró la tapa del vaso con un gesto distraído, y en lugar de disculparse, sonrió. Ella no se disculpó. Simplemente lo miró con una mezcla de curiosidad y desafío, como si el mundo entero fuera una anécdota y el derrame del café un chiste. Archer sintió por primera vez en años un desconcierto que no se resolvía con un correo bien redactado o una cena estratégica. La mujer tenía una coleta descuidadamente elegante, manchas de café cerca del pulgar, probablemente su propio descuido, y un aire de quien vive por fuera de los horarios que Archer consideraba esenciales. Cuando el ascensor se abrió, ella bajó sin murmurar, dejando atrás un rastro leve de perfume y una sensación en Archer que él catalogó, para su propio alivio mental, como no relevante. Esa noche, cuando abrió la caja fuerte en su despacho y colocó cada ejemplar de la serie que coleccionaba, Hearts of Asphalt, con la meticulosidad de quien ordena piezas de museo, la cara de la mujer del ascensor se superpuso a la imagen de las cubiertas. Calles mojadas al anochecer, protagonistas que encuentran el amor en las grietas de la ciudad, finales que lo devolvían a la infancia y a una lista de promesas secretas. 27 libros, 27 pequeñas confesiones escondidas tras candados y humedales de renglones que nadie, en su entorno público, conocía. Si le hubieran preguntado a Archer por qué guardaba esos libros en una caja fuerte, habría respondido con una de sus frases pulidas: valor sentimental. Nadie sabía que, en privado, él era un lector que memorizaba párrafos y coleccionaba ediciones firmadas que nunca mostraba. Nadie, salvo la caja fuerte. Y ahora, la mujer del ascensor que no se disculpó. Al día siguiente, en la junta con Margaret, su asistente, la persona que hacía que sus agendas dejaran de ser amenazas y fueran mapas, Archer repasó su lista con la calma de quien tapa grietas antes de que sean noticia. A su alrededor, el mundo continuaba en sus rutinas. La prensa discutía fusiones, los inversores esperaban resultados. El Basset Hound, Mr. Darcy, dormía encima de un cojín que hacía horas extra de ternura. Archer pensó en cómo controlar la sonrisa de su rostro ante la idea de abrir la editorial que publicaba su serie favorita. Pensó, con la frialdad de quien compra mansiones por piezas ocultas, en comprar la editorial. No fue un impulso romántico, fue una operación. Compró la editorial como quien compra una pieza que falta en su colección, con una transferencia que apenas dejó rastro emocional en su cuenta, pero que dejó un claro impacto en la burocracia del mercado. En la mañana en que la transacción se cerró, su secretaria le dejó un sobre con la nota formal, y por debajo de la nota, un recorte de una reseña que describía el reciente éxito de la serie con la palabra que Archer detestaba admitir: Salvador. Él exhaló, un paso más cerca de lo que consideraba la solución perfecta. Poseer la fuente, poseer la modificación. No contaba con que la autora se llamara Lily Jones. La primera reunión fue, en apariencia, exactamente lo que él había planificado. Sala de juntas, contratos sobre la mesa, abogados que eran engranajes en su maquinaria habitual. La autora llegó con una carpeta desordenada y una expresión que no había sido diseñada para adaptarse. Lily no era la imagen que un ejecutivo esperaría. No llevaba traje meticuloso ni una sonrisa que facilitara firmas. Llevaba un suéter amplio y unos zapatos que habían visto más lluvia que un catálogo de temporada. Se sentó cruzando las piernas como si la banca de la sala fuera un asiento en un tren, y lo miró con esa mezcla de cansancio y determinación que hombres como Archer confundían con ingenuidad. «Señor Vance», dijo ella, sin alzar la voz, «he leído el contrato». Archer, que había preparado una lista de argumentos con puntos numerados y respaldos legales, apoyó los dedos sobre la mesa como quien activa un tablero de control. Fue directo. Le explicó, con la claridad de quien mide cada palabra por su eficacia, por qué cierto final debería modificarse. Es mejor para la marca, para la audiencia, para el posicionamiento. Para él era simple economía narrativa, un desenlace que suavizara el golpe, que cerrara en confort. Para Lily, la historia era algo que le pertenecía en un sentido que ningún contrato podía borrar. «Mi trabajo no es un producto para optimizar», respondió ella. «Es una vida que he puesto en palabras. Si quieren publicarlo de otra manera, háganlo bajo otro nombre. Pero no me pidan que cambie la verdad de mi libro por una mejor cifra en una gráfica». Archer sintió, por primera vez en aquella negociación, que su etiqueta de comprador no bastaba. Nunca había necesitado suplicar. Era un gesto nuevo, desagradablemente humano, una pequeña derrota en su rutina de tácticas.
La sala se llenó de esa tensión cómoda que solo los ejecutivos lejos de la verdad conocen. Todos miraban, esperando que él decidiera si imponía su poder o respetaba la resistencia. Eligió comprar la editorial, no para aplastar a Lily en público, sino para abrir una puerta donde pudiera presionar en privado. Era una maniobra típica de Archer, hacer que las cosas que le molestaban dejaran de existir sin que el mundo reparara en ello. Se marchó de la reunión convencido de que con los recursos adecuados podría matizar el final, poner métricas, redondear esquinas. Lily no se movió. Se fue sin cambiar su postura y sin pedir nada que él no tuviera, solo mantener la integridad de su trabajo. Cuando el coche de Archer se alejó, la imagen de la mujer con el suéter quedaba clavada en una parte de su mente que no catalogaba. Esa zona oscura se iluminó con un pensamiento incómodo. ¿Qué haría si su libro no cambiara? No era una pregunta financiera. Era, sin términos técnicos, una intromisión personal. En algún sitio entre la posesión y el acto de leer, Archer descubrió un territorio que no le pertenecía por compra. Entonces, Lily propuso algo que no figuraba en ninguna cláusula. «Una semana», dijo ella la tarde que aceptó venir por motivos de conocer la redacción. «Una semana sin tecnología, sin agendas ni asistentes. Solo gente, comida y tiempo. Si después de eso sigues queriendo cambiar mi final, lo hablamos». Archer se rió de forma cortés. Dentro de su cabeza hacía una lista de los daños colaterales. Pero al mirar a Lily, vio que no había ironía en su propuesta. Era una apuesta. Una apuesta que sonaba a desafío y a imposible, y justo por eso tenía el poder de llamarlo. Aceptó, aunque en su aceptación hay una trampa. Aceptar significaba que no podía usar su teléfono para controlar cada variable. Aceptar era abrir una grieta en su sistema operativo. Antes del reto, arregló las cosas que todavía podía arreglar. Dejó instrucciones mínimas a Margaret. Pidió a un viejo amigo de la editorial que se ocupara de la logística y, con una precisión que le daría la tranquilidad necesaria, programó notificaciones automáticas que informaran a su contabilidad de cada movimiento. Si iba a probar una semana de improvisación, se aseguró de que la improvisación no tocara los números. Lo hizo como se planta una red de seguridad, visible, no demasiado cómoda. El primer día sin tecnología resultó ser pequeño y absurdo a partes iguales. Comenzó con una pizza en el suelo de su sala, sin cubiertos, sin formalidades, porque nadie le había dicho qué hacía la gente común para comer, cuando las cosas no estaban perfectamente dispuestas. Lily pidió extra queso y dejó que Mr. Darcy olfateara cada borde como si fuera un inspector de patrimonio. Mr. Darcy, que en su vida había participado más en la curaduría de los sillones que en la exploración culinaria, se convirtió en un juez implacable de la situación. Archer se encontró riendo, un sonido que no era para reuniones, cuando vio al perro aceptar con humildad aquello que él no podía prever. La hora del bingo fue otra lección de humildad disfrazada de diversión. Lily lo llevó a un centro comunitario, donde Betty y Oswaldo, vecinos veteranos del barrio, movían tarjetas amarillentas con una autoridad que Disneyland podría envidiar. Archer, con la rigidez de quien cree que la vida es una secuencia de acciones programadas, fue ridículamente malo leyendo números y peor comprendiendo por qué alguien dedicaría la tarde a gritar «bingo» por un set de cubiertos. Sin embargo, la risa de Betty, seca pero contagiosa, y el comentario de Oswaldo sobre los finales que merecen segundo chance, lo perforaron como un clavo frío. Había personas que encontraban sentido en rituales que no se parecían a sus hábitos de alto rendimiento. Es en esos momentos, entre la pizza caída y el llamado de bingo, que pequeñas grietas se hacen grandes. Lily no buscaba convertirlo en alguien distinto a la fuerza. Ella abría pequeños huecos para que él se asomara a su propia humanidad. Le pidió que dibujara, sin reglas. Y Archer, que no sostenía un lápiz sin medir el propósito, se encontró trazando una línea que no pretendía representar nada más que un gesto. Su dibujo fue inseguro, torcido y exactamente perfecto. Una línea que quiso ser puente. Una tarde, mientras doblaban la ropa y compartían historias de infancia, llegó la conversación que Archer había evitado por años. Lily no preguntó con agresión. Habló con leve curiosidad sobre las fechas que la gente olvida. Mencionó sin señalar aniversarios que se van y recuerdos que duermen en cajones. Archer fingió que no sabía de qué hablaba, pero por dentro una alarma saltó tan fuerte como las notificaciones que había silenciado. La fecha de aniversario de los padres de Archer era un agujero en su calendario emocional. Le recordaba la palabra ausencia con una claridad clínica. Fue en ese momento que, sin planearlo, Archer confesó algo que sonó a traición y a alivio al mismo tiempo. «Olvidé el aniversario de mis padres», dijo, no como una excusa, sino como quien finalmente admite una deuda. La frase quedó suspendida como una cortina que no se bajaba. Lily lo miró con una mezcla de ternura y severidad.
No había juicio teatral en sus ojos. Había una constatación. La distancia que Archer mantenía con las sutilezas de su propia vida era la misma que lo mantenía en pie como figura pública. Él asintió, porque no sabía qué más decir. Era cierto, sabía optimizar portfolios y desconocía rituales mínimos de afecto. Esa noche, cuando se suponía que la regla era clara, no tecnología, no trampas, Archer despertó con la sensación de que algo importante quedaba sin resolver. Fue a buscar su tablet por hábito, por el ruido de seguridad que le devolvía el mundo. La sostenía como quien sostiene un objeto que le recuerda que aún puede controlar una conversación, una noticia, una percepción. Lily dormía en la otra habitación. El silencio pesaba diferente. Él tocó la pantalla, por un impulso. Fue un gesto pequeño, pero para alguien cuya estabilidad se sustentaba en la predictibilidad, fue una violación. La tablet se iluminó y en la franja superior un mensaje parpadeó, una noticia, un titular que mencionaba su nombre y la reciente adquisición de la editorial. No era la filtración que temía, era algo más inocuo, un columnista que celebraba la compra y teorizaba sobre la posibilidad de un final más suave. Pero a Archer le supo a poco. Su pulso, que había venido bajando durante el día gracias a risas, porque sí, y a pizzas con las manos, se aceleró. Rompió la regla que él mismo había firmado con una sonrisa. Leyó un fragmento, solo un rumor, una especulación. Luego la cerró y puso la tablet en la mesa como quien devuelve una reliquia que, por instinto, necesitaba poseer. Lily despertó con la mirada clara. Lo miró a él y, sin dramatismo, dijo: «Vi tu tablet». No hubo escándalo, pero sí un silencio mayor que cualquier discusión. Archer tuvo que enfrentarse a algo que no cabía en sus diagramas. La vergüenza de que su gesto, por pequeño que fuera leído como una traición. No por el acto de mirar, sino porque mirar significaba querer volver a la zona segura, a la condición de quien puede arreglarlo todo. Lily, con sus ojos que parecían haber leído demasiadas páginas para confiar en prosas convenientes, se levantó y fue a la cocina. No habló. Lo que hizo fue colocar café en 2 tazas y dejar una cerca de la mano de Archer como ofrenda y reproche. «No es la tablet», dijo ella. «Es lo que significa volver a buscarla. Es lo que significa que cuando algo se pone intangible, prefieres la opción que te ordena todo». Archer pudo haber replicado con argumentos que la tablet era una herramienta, que todo era más eficiente con información, que él no había roto nada. En cambio, pronunció una frase que a él mismo le sonó mucho más frágil de lo que estaba acostumbrado a admitir. «No sé vivir sin reglas», murmuró. La confesión lo dejó expuesto no a la prensa, sino a la posibilidad de ser comprendido. Lily no lo consoló con soluciones. Le dijo, con la misma calma con la que había negociado su obra: «Entonces aprende sin que te salven las reglas. Aprende estando aquí». Mr. Darcy, que siempre había sido mediador entre el centro de operaciones y el corazón de Archer, se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de su dueño. El gesto tuvo la sencillez de un punto final. Archer cerró los ojos. En menos de una semana había comenzado a cambiar, pero las líneas de su carácter resistían como clavos oxidados. Ese momento, la tablet, la taza, la mirada de Lily, marcó un punto de inflexión más peligroso que cualquier compra. La introducción de una variable que no podía controlar. No era el mercado ni los inversores lo que ahora le inquietaba. Era la posibilidad de que alguien supiera con detalle íntimo cómo amaba él algo que nunca quería admitir en público. La idea de que la autora de su colección favorita supiera de su devoción lo dejó sin la capacidad de ordenar la escena. Y al perder la capacidad de ordenar, empezó a perder el control. No fue dramático. Fue acumulativo. Risas con desconocidos, un dibujo torcido, la confesión de una fecha olvidada y la violación de una regla que llenaba de sentido su vida. Todo eso, junto, empezó a hacer que Archer actuara menos como un director de una orquesta y más como un espectador que se permite sentir el pulso del público. La semana, sin embargo, apenas comenzaba. Había promesas sin cumplir y resistencias por romper. Lily se mantenía firme, no cedía en su arte. Archer, por su parte, experimentaba pequeños colapsos y, a la vez, pequeñas aperturas. Margaret lo llamaba con cortesía, pero con una frecuencia que lo recordaba a su antigua vida. En una de esas llamadas, una voz femenina y profesional al otro lado le dijo algo que, aunque neutro, pinchó su calma. El columnista ya especula sobre su control editorial. Archer colgó el teléfono y miró la lámpara de la sala. En la mesa, la tablet reposaba, cerrada, como un animal domesticado. Él podría abrirla y restaurar su territorio. Podría usar el peso de la propiedad recién adquirida para desactivar cualquier argucia narrativa que le molestara. Pero algo en su pecho, una parte que no respondía a balances ni KPIs, le pedía que no lo hiciera. Le pedía que siguiera con la semana.
que dejara que la tela del control se fuera deshilachando para ver qué había debajo. Lily puso un breve récord en su bolso, una tarjeta que decía «Reglas», con 3 palabras: sorpresa, silencio, gente. Archer miró la tarjeta y por primera vez desde que guardaba 27 libros en una caja fuerte, pensó que tal vez algunas historias no deberían ser tocadas con una transferencia bancaria. Pensó en el poder que tenía de cambiar finales y en la responsabilidad de respetar la voz de quien escribe. Afuera, la ciudad seguía su labor de ruidos y noticias. Adentro, el reloj marcó una hora que no figuraba en su calendario de reuniones. Archer se levantó, fue a la ventana y observó cómo la vida seguía sin pedir permiso. Allí, en la ventana, con la luz golpeando el vidrio, supo algo que no iba a admitir en voz alta. Había comprado la editorial porque quería arreglar un final que también le pertenecía a él. Y ahora, la mujer del suéter le había recordado que los finales no siempre se arreglan, a veces se enfrentan. La semana continuó, con momentos que lo desarmaban por dentro y lo alimentaban por fuera. Aprendió a esperar sin mirar el reloj, a comer sin planificar, a escuchar sin preparar respuestas. Sin embargo, las grietas no son argumentos, son puertas. Al abrir una, no se sabe quién entrará. Archer no lo sabía aún, pero pronto descubriría que perder el control no es solo dejar que la vida suceda, es exponerse a que lo vean como es. Y había gente, fuera de la sala y fuera de su círculo, que viviría de mirar eso mismo. En una tarde que olía a lluvia y a papel viejo, mientras Lily y él hojeaban un volumen que ella había firmado con una dedicatoria apenas visible, llegó un ruido a la calle que no era meteorológico. Alguien gritó el nombre de Archer en una voz que llevaba teléfonos. Fue solo un rumor, un susurro de conversación en la acera, pero bastó para acelerar el pulso en la sala. Archer cerró el libro con un gesto que no era teatral, sino protector. Por un instante, el mundo que él había logrado ordenar con cifras y compras pareció más frágil. Lily no se sorprendió. Puso la mano sobre la suya y dijo: «El mundo siempre va a tener ruido. Tú eliges si te escondes en la caja fuerte o salvas lo que no puedes comprar». Archer la miró. La costumbre de poseer le decía que podía reducir la frase a un dilema y, con un contrato en la mano, neutralizar la sensibilidad. Pero la sangre, la risa de Mr. Darcy, el bingo, las tazas de café y la noche sin tablet le habían mostrado otra cosa. Había cosas que la caja fuerte no guardaba. Había cosas que se perdían si uno luchaba por ordenarlas siempre. En ese momento, el ascensor no fue un incidente menor, sino la primera señal de una cadena. El ascensor, donde una mujer había desafiado su necesidad de disculpas, le había mostrado que las piezas pequeñas pueden mover mecánicas grandes. Archer comprendió, con una mezcla de alarma y alivio, que la vida que intentaba controlar estaba compuesta de gestos que se le escapaban. Afuera, los pasos de la ciudad se sucedieron. Adentro, la semana continuó su curso de pequeñas rupturas y respuestas torpes. Margaret le dejó un mensaje cordial. Petty le regaló una tarjeta de bingo con una caligrafía tremenda. Mr. Darcy roncó como si nada en el mundo pudiera perturbar su sueño. Pero bajo ese ruido cotidiano, algo latía distinto, una posibilidad de cambio que Archer aún no sabía cómo manejar. Y mientras tanto, en la redacción, una mesa esperaba el manuscrito con el final intacto. Lily lo protegía con la misma firmeza con la que Archer protegía su caja fuerte. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder sin un precio. La semana apenas terminaba de empezar y la vida, impredecible como siempre, empezaba a pedir cuentas. Si alguna vez te enamoraste de alguien completamente opuesto a ti, coméntalo abajo. Quiero leer esa pequeña rebelión contra tus propios hábitos. La semana que empezó con pizzas en el suelo y un bingo en un centro comunitario siguió su curso. Pero el mundo fuera de ese pequeño experimento no obedecía a reglas nuevas ni a lecciones recién aprendidas. Las noticias, que para Archer eran instrumentos calibrados, comenzaron a afinarse hacia una nota distinta, curiosidad que se transformó en rumor, rumor que alimentó a reporteros con hambre de contraste. Al principio fueron columnas complacientes sobre una compra estratégica. Después, un blog anónimo recopiló fotografías viejas y citas sacadas de contexto. Un influencer tomó una foto de Archer con Lily entrando a la redacción y en pocas horas su nombre circuló con un adjetivo que Archer consideró ofensivo y peligroso: fan. Los teléfonos de la editorial no dejaron de sonar. Margaret, con esa calma oxidada por años de incendios menores, le dejó mensajes. «Hay corresponsales afuera», dijo una vez, y Archer sintió algo en la garganta que no era ira, sino una sensación de exposición. En la sala de juntas, la noticia corrió más rápido que el café. Inversores llamaban para preguntar si la compra afectaría la valoración. Analistas hablaban en términos de riesgo reputacional. La junta pidió explicaciones. El comité de comunicaciones le presentó 3 escenarios, todos ellos pulcros y eficaces. La lógica le ofrecía un plan simple:
silenciar la historia, suspender la publicación y controlar los daños antes de que las cifras se movieran. La filtración fue un acto pequeño y sofisticado. Un correo mal protegido, una llamada de un exeditor que quería contar la historia completa. Y, de pronto, un dossier con la confesión de Archer sobre su devoción por Hearts of Asphalt apareció en manos de un medio nacional. El reportaje no solo contaba la operación financiera, incluía fragmentos de cartas íntimas, cartas que ningún lugar público debería haber visto, donde alguien hablaba de noches en vela leyendo un desenlace que dolía. Los titulares se volvieron veloces. En redes, la revelación se multiplicó. Archer Vance, magnate discreto, coleccionista secreto de una serie romántica, creyente en un final que habitaba solo en su caja fuerte. La caída, si se mide en cifras, fue inmediata. Las acciones tuvieron una picada menor, pero suficiente para que la Junta llamara a una reunión extraordinaria. Los rostros alrededor de la mesa lucían menos curiosos y más calculadores. En esos minutos, Archer se dio cuenta de que su intimidad ahora era un activo volátil. Podía corregir el curso, podía sacrificar una publicación por restaurar la calma. Podía, en suma, volver a la forma en la que había vivido siempre, administrar las apariencias antes que el temblor interno. Eligió la seguridad. Ordenó la suspensión de la nueva edición. Envió un comunicado que hablaba de revisión editorial y diálogo responsable, palabras que sonaban exactamente a aquello que enmascaraba. Sus abogados articularon cláusulas, propusieron acuerdos de confidencialidad y el Departamento de Comunicaciones diseñó un plan para enfriar la conversación pública. Margaret ejecutó los pasos con la diligencia de quien sabe apagar fuego sin hacer preguntas. Para Archer, aquella decisión fue una maniobra racional. Para Lily, fue una traición que golpeó donde más dolía, en la autoridad sobre su propia voz. La mañana que le dijo que detendrían la impresión, la sala de la editorial olía a tinta y a promesas. Lily escuchó las explicaciones con los brazos cruzados y el suéter que ahora Archer veía como símbolo de una resistencia que prefería no comprender. No hubo gritos ni demandas, solo una mirada que atravesó el tablero de control de Archer y lo dejó desnudo. «Has decidido que es más seguro para alguien que no soy yo», dijo Lily, con la calma de quien nombra la verdad. Archer intentó explicar su cálculo, la necesidad de proteger la inversión, de evitar que su vida privada fuera instrumento de burla, de conservar empleos que dependían de estabilidad. Había verdades en cada argumento. Ninguna, sin embargo, tocaba el punto que ella había señalado, la autoridad de una autora sobre su propio final. Ella no pidió salvar la empresa a cualquier costo. Pidió que su obra no fuera manipulada por miedo. Lily se marchó esa tarde con una caja pequeña. El manuscrito original, unas notas adheridas de su puño y la sensación de que la lucha por su voz no debía pasar por negociar con un hombre que la trataba como una pieza de ajedrez. No hubo maleta larga ni escena teatral. Se fue antes de que Archer pudiera convertir su petición de diálogo en una oferta compensatoria. Se fue con la dignidad intacta y la decisión tomada. Hasta que él demostrara que había entendido, no habría acuerdo. La prensa, ávida, interpretó la marcha como un distanciamiento profesional que se teñía de tensión personal. En foros y en columns se debatía si el multimillonario había intentado arreglar la literatura. Para Archer, la combinación de culpa y costumbre fue letal. Se sentía, por primera vez, sin las herramientas inmediatas para resolverlo. La caja fuerte no guardaba ahora respuestas, porque el problema ya no era la posesión, sino la percepción y la traición percibida por alguien a quien había empezado a respetar. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones y silencios que dolían. La Junta presionaba por una narrativa que calmara inversionistas. Margaret intercedía con gestos prácticos. Archer, por su parte, no dormía. Las noches largas lo llevaban a la caja fuerte, a abrirla y cerrar ediciones como si buscara en las tapas respuestas que no existían. En ocasiones, leían a escondidas para recordar por qué esos libros le importaban tanto. No era solo el placer de la historia, era el reconocimiento de que alguien había puesto palabras a lo que él, en su soledad, sentía, pero no podía nombrar. Una noche, después de una conferencia donde habló de estrategia y de responsabilidad corporativa, Archer encontró en el pasillo a un joven editor que le dijo, con una franqueza inesperada: «La gente no quiere que censures lo que ama, quiere ver que alguien es capaz de ser honesto». Esa frase, simple, le dejó una constelación de incómodas certezas. La autenticidad, pensó, era un costo que en su mundo pocos estaban dispuestos a pagar. Sin embargo, aquel joven hablaba por un público que leía con el corazón y no con hojas de cálculo. Si quería reparar algo más que la caída de sus acciones, tendría que pagar el precio que implica ser visto sin mecanismos de defensa. Aislado y con la sensación de que la semana que había empezado como experimento había abierto una grieta, Archer tomó una decisión que sorprendió a su equipo.
Anunciaría públicamente su verdadera postura, pero no con comunicados ni notas secas, sino en un acto de honestidad que nadie en su círculo esperaba. No lo hizo por cálculo de mercado, lo hizo porque el rumor persistente de que había manipulado el trabajo de alguien que admiraba le quemaba la conciencia. Su plan, si podía llamarse plan, era simple en su intención. Ir al auditorio donde Lily tenía programada una lectura y hablar desde el vértigo, no desde la estrategia. La noticia de su aparición se diseminó con la rapidez de un rumor bien contado. Algunos lo llamaron gesto romántico, otros maniobra de relaciones públicas desesperada. Margaret lo apoyó con una mezcla de incredulidad y profesionalismo. «Si vas a hacerlo, ve tú mismo», le aconsejó. «No mandes recados». Archer no quería recados, quería exponerse, quería sobre todo enfrentar aquello que había empezado a sentir, la vergüenza que no curaba con números. El auditorio estaba lleno la noche en que decidió entrar. Luces que habían alumbrado antes las entrevistas ahora abrían un camino que Archer había imaginado muchas veces desde la distancia. El público era mixto, fans, periodistas, empleados de la editorial. Lily estaba en el escenario, sola, con el manuscrito entre las manos. Había algo en ella que no buscaba la ternura. Su postura era la de quien había enfrentado más de una tormenta con la palabra como traje. Cuando lo vio venir, su rostro fue una máscara difícil de leer. No obstante, se mantuvo firme. La entrada de Archer no fue silenciosa. Murmullos, flashes, y la sensación de que las manecillas del reloj se habían detenido para examinar su pulso. Él atravesó los pasillos con la velocidad de quien sabe que el tiempo no volverá atrás. En su cabeza resonaban los momentos de la semana. La pizza, el bingo, la mesa con la tarjeta sorpresa, silencio, gente, la taza de café que había sido puente y reproche. No venía a imponer una reinterpretación de la obra. Venía a confesar. Subió al escenario con las manos temblando apenas perceptiblemente. No llevaba traje impecable ni un discurso ensayado. Llevaba una honestidad abrupta que se notaba en la voz cuando empezó. Su primera frase fue simple y directa. No vine a hablar de contratos. El silencio fue inmediato. Cada respiración se volvió significativo. Archer continuó. Habló de por qué había comprado la editorial, de cómo una serie le había acercado recuerdos que no sabía nombrar, de la caja fuerte con 27 libros y de por qué guardaba eso como un secreto. Enumeró, sin tecnicismos, sus errores, el intento de controlar un final ajeno por miedo a ser ridiculizado, la decisión de suspender la edición para proteger cifras. No pidió perdón con fórmulas vacías. Pidió responsabilidad por haber intentado resolver lo íntimo con medidas técnicas. «Me equivoqué», dijo. «Pensé que podía proteger algo que amo con poder. No entendí que el amor no se arregla comprando cosas». Hubo quien lo miró con reproche y quien, sorprendentemente, inclinó la cabeza con empatía. Lily escuchó en silencio, su semblante un mapa de lecturas reservadas. Archer no terminó su discurso ahí. Tomó el manuscrito de la mesa auxiliar que alguien le alcanzó y con voz que perdió parte de su compostura empresarial, anunció que no pretendía reescribir la obra por conveniencia. En su lugar, dijo que quería leer un final. No un final impuesto, sino uno que nacía de lo que había aprendido en esa semana. La fragilidad de los planes, la risa de un bingo, la honestidad de admitir fallos. Quería intentar, con palabras propias, construir un cierre que hablara de perdón y de posibilidad. Antes de que alguien pudiera objetar, comenzó a leer. No era un lector entrenado. Su voz, al principio, se quebró, pero conforme las frases se desplegaban, se notó un cambio. Las palabras no estaban pensadas para encajar en gráficos, sino para sostener una emoción. Habló de dos personas que se encuentran en una ciudad con calles que guardan secretos, que aprenden a compartir espacios pequeños y rituales imperfectos. Habló de la importancia de los errores, no para redimirlos automáticamente, sino para mirarlos con honestidad. Introdujo un gesto, un perro que se acurruca, un bingo que no da recompensas materiales sino compañía, y cerró con una imagen, una caja abierta, libros a la vista, y la posibilidad de leer juntos sin esconder la emoción. La sala, al principio expectante y luego conmovida, guardó silencio cuando terminó. Hubo un aplauso que no fue estridente, fue medido, como si la audiencia quisiera darle a aquel acto su tiempo. Lily permaneció en su lugar. No había lágrimas ostentosas ni gestos grandes. Caminaron el uno hacia el otro en el escenario como si midieran la distancia en pasos reales. Ella lo miró los ojos. Buscó una verdad que no se explicaba con palabras hermosas y, en el tono que reservara para las decisiones importantes, dijo: «Tu lectura fue honesta, pero la honestidad se demuestra con actos». Él, dispuesto a demostrarlo, no ofreció declaraciones grandilocuentes. Ofreció trabajo. Prometió que la publicación saldría cuando Lily sintiera que su voz estaba respetada, que cualquier decisión editorial pasaría por su vista y no por un comité de riesgo.
No fue una negociación fría, fue una entrega que costaba porque significaba renunciar a ciertas comodidades. Lily escuchó, midió y, después de un instante que pareció contener años, le tendió la mano. Fue un gesto que hablaba de concesiones y de nuevas reglas, no de control, sino de cuidado. Al salir del auditorio, la prensa ya esperaba, y las cámaras que habían hecho de su vida un espectáculo registraron el abrazo que siguió. Para algunos fue un gesto calculado, para otros, la evidencia de una transformación. Para Archer y Lily fue, simplemente, el comienzo de un acuerdo, uno que no se basaba en la imposición del poder, sino en la responsabilidad compartida sobre las palabras. La vida no se reparó por arte de magia. La editorial pagó el precio de la crisis. Algunos contratos se renegociaron, los inversores pidieron tiempos y explicaciones, y hubo llamadas a accionistas que duraron horas. Pero algo cambió en la narrativa pública. La historia dejó de ser solo la anécdota de un millonario avergonzado y empezó a ser un relato de alguien que había expuesto su vulnerabilidad en público. Las acciones se estabilizaron. Los titulares se tornaron menos voraces. La decisión de Archer de presentarse sin escudos redujo la amenaza de la especulación. Lo que se veía ya no era solo una figura que manipulaba, sino una persona capaz de admitir errores. Para Lily, la victoria no fue la rectificación inmediata. Fue que la editorial aceptara un protocolo donde su voz tuviera veto sobre decisiones creativas. Se llegó a un acuerdo. La edición saldría con notas del autor, con un epílogo que recogía una reflexión sobre la posibilidad de los finales y la libertad de las historias. Además, se promovió un fondo para apoyar a autores independientes, una medida que Lily sugirió como forma de compensar la vulnerabilidad de los creadores frente al peso del mercado. Archer la apoyó con recursos. No fueron gestos para lavar culpas, sino inversiones que nacieron de una nueva comprensión, que el valor de una historia no se reduce a su capacidad de generar cifras. La publicación, cuando llegó, tuvo un éxito que combinaba venta y respeto. Los lectores, incentivados por la polémica y por la sinceridad de Archer, compraron la edición que contenía el epílogo y la declaración de la autora. No fue un triunfo vacío, tuvo críticas, debates y defensas. Lo que sí fue innegable fue la conversación que la obra provocó sobre la autoría y la ética de la intervención. Lily, por su parte, recuperó su espacio creativo y aceptó, por propia decisión, colaborar en la construcción de un sello dentro de la editorial destinado a voces que, como la suya, necesitaban protección sin perder su autonomía. El proceso sanó, lenta y a ratos desordenadamente. Archer continuó su práctica de romper horarios, de dejar perder el control en pequeños gestos, una cena sin agenda, una caminata sin rumbo con Mr. Darcy que aprobaba cada parada olfativa, un bingo que ya no confundía con una pérdida de tiempo, sino con una lección de comunidad. Aprendió que la plenitud no se consigue con listas de verificación, se gana con presencia y con el valor de admitir lo que uno no sabe. Con el tiempo, la relación se transformó en algo más que un acuerdo. Se volvió compañerismo imperfecto. No faltaron caídas. Hubo discusiones donde viejos hábitos emergían y donde Lily exigía que no se repitieran gestos de imposición. Hubo también momentos de ternura que se construyeron de manera paciente. Una mañana en que Archer cocinó pizza con manos torpes y en un gesto que parecía simbólico, dejó la masa en el centro de la mesa para que Mr. Darcy y los vecinos la inspeccionaran. Betty y Oswaldo, que habían visto aquel primer bingo, fueron invitados a pequeños festejos de la editorial, porque Archer aprendió que la vida pública tiene rostros reales, no solo números en balances. La boda fue sencilla, como habían acordado. No fue un despliegue de lujo, sino una celebración íntima. Pocas personas, muchas cartas y la certeza de que la ceremonia no sería una exhibición de estatus, sino un acto de compromiso y humor compartido. Lily eligió un vestido que no buscaba dramatismo. Archer prescindió de corbata. Mr. Darcy fue, a su modo, padrino no oficial. Caminó lento, olfateó cada esquina y se acomodó al lado de la mesa de regalos como si supiera que su presencia sellaba la normalidad. Betty trajo un pastel que llevaba más glaseado del que un protocolo sugeriría, y Oswaldo, con su voz grave, pronunció un brindis que combinó broma y sabiduría. Que el cuento les dure lo que quieran y que no intenten controlar las rimas. La vida después no fue una línea recta de perfección. Hubo momentos en los que Archer volvía a sentirse incómodo con la pérdida de control, y tuvo que recordarse a sí mismo que algunas cosas solo se sostienen con presencia y trabajo. Lily, por su parte, siguió escribiendo con la libertad que siempre había exigido, pero con una nueva paciencia hacia alguien que aprendía a no dirigir su historia sin su permiso. La editorial se convirtió en un lugar donde la creación tenía protocolos que la protegían y no la asfixiaban. En un lapso que tendría sentido para quienes siguen historias de transformación,
La novela con el final revisado por la experiencia, no un final impuesto, sino uno que había nacido de la transparencia, alcanzó un público más amplio. La prensa, que primero devoró la anécdota, comenzó a celebrar la decisión de poner a los autores en el centro. No fue una victoria absoluta. Hubo críticas de quienes pensaban que la figura de Archer le restaba valor a la obra. Sin embargo, la conversación ganó matices. Se habló de responsabilidad, de la dignidad del creador y del coraje que implica exponerse. La boda y los éxitos comerciales no borraron del todo las cicatrices. Archer seguía teniendo noches donde la ansiedad de controlar reaparecía. La diferencia era que ahora tenía herramientas: pedir ayuda, admitir miedo y permitir que Lily lo recordara cuando se acercaba a viejas tácticas. Aprendió que perder el control no es sinónimo de destrucción. Es una posibilidad de ser conocido por cómo uno se levanta después de caer. Lily, que no buscó rescatarlo con gestos heroicos, aceptó verlo en sus errores y acompañarlo en su aprendizaje. Esa elección fue la base de su unión, no una prueba de perfección. En el hogar que compartieron, entre libros, cajas que ya no estaban cerradas con llave, y un Mr. Darcy que tenía la costumbre de adoptar almohadas ajenas, la rutina adquirió una nueva textura. A veces leían en voz alta fragmentos viejos. Otras veces discutían pequeños pasajes como dos editores domésticos. Arreglaron la editorial para que funcionara con más transparencia. Crearon un comité consultivo de autores y lectores que mitigaba la hegemonía del mercado. No fue una revolución espectacular. Fue una serie de ajustes que, poco a poco, decantaron en un lugar donde se podía publicar con ética y también con alegría. El último gesto público de Archer que muchos recordaron fue una conferencia pequeña en la que habló de vulnerabilidad como estrategia humana, no como moda. No habló de tácticas ni de indicadores. Habló de cómo un hombre que guardó libros en una caja fuerte aprendió que la verdadera seguridad está en la honestidad. No buscó aplausos. Los obtuvo, con la sensación de que su pérdida de control, lejos de despojarlo de su estatura, lo había devuelto a la condición humana que todos compartían. Los 27 libros ya no vivían tras candados ni eran un pasatiempo secreto. Estaban en estanterías con marcas de uso, con dedicatorias que recordaban noches de lectura compartida. Algunas ediciones seguirían siendo de colección. Otras se repartirían como gesto de gratitud a la comunidad que había sostenido a aquellos personajes ficticios y a quienes les habían dado forma en la vida real. La ciudad siguió su trabajo de ruido y noticias, pero ahora, cuando el nombre de Archer aparecía en alguna portada, no solo se leía multimillonario. A veces se leía lector que aprendió a dejarse ver. A veces se leía el hombre que leyó hasta cambiar. Y cuando Lily publicó su siguiente novela, la sociedad literaria celebró no solo la obra, sino el hecho de que su autora pudiera escribir sin la sombra de la intervención. En el fondo, la lección quedó sencilla y práctica. No todo merece ser controlado. Algunas cosas, sobre todo las que se sienten y se leen con el corazón, exigen ser respetadas. Archer perdió el control en el sentido más literal. El rumor, la filtración, la presión del mercado le arrancaron la posibilidad de manejar todo. Pero en esa pérdida encontró algo más valioso: la posibilidad de elegir, sin verificaciones, a quién mostrar su vulnerabilidad y cómo vivir con ella. Una noche, años después, mientras Lily cerraba el volumen de una de sus primeras novelas y Archer miraba a Mr. Darcy roncar con la misma indiferencia adorable de siempre, ella sonrió y dijo: «¿Recuerdas cuando creías que podías arreglar la historia con una transferencia?» Él rió, sin la rigidez de antes, y respondió: «Recuerdo cuando creí que podía controlar hasta la forma en que alguien me miraba». Se miraron. No había gestos grandilocuentes, solo la quietud de dos vidas tejidas con paciencia. Fuera, la ciudad respiraba. Dentro, la mesa tenía restos de pizza y un pozo de café que hablaba de fines de semana sin planes. En la estantería, entre volúmenes con marcas de uso, una edición lucía una dedicatoria que decía: «Para quien me enseñó a no querer arreglar finales ajenos». No era una frase para la memoria pública, era una nota para quien la había leído más veces. Si este final te gustó o te dejó con ganas de comentar, déjame un like y dime en los comentarios qué personaje te conquistó más: Archer, con su aprendizaje torpe y humano, o Lily, con su firmeza que no cede en esencia. Me encantaría leer tu elección.